Bueno, hablamos ahora del combustible, porque si hay bloqueo, ¿cómo circula el combustible? ¿Cómo llega a los surtidores? Porque hoy el director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha confirmado que 130 camiones cisternas que ingresaron al país trayendo combustible se encuentran atrapados en los puntos de bloqueo. Estos 130 camiones traen más de 5 millones de litros de combustible que están destinados al consumo interno. Si persiste el bloqueo, más allá de lo que la ANH quiera o no, va a afectar el abastecimiento del carburante en la mayoría de las regiones del país, advierte el director de la ANH. Debemos informar también que durante estos dos días que se están llevando a través de los bloqueos, también tenemos ya cisternas paradas en diferentes puntos del país. Y me permito decir que es en un orden de casi 130 cisternas, equivalentes casi a 5 millones de litros que estuvieran en los próximos días. Si estos bloqueos continuarían, afectaría a lo que es el tema de abastecimiento a estos sectores. En este sentido, nosotros queremos decir que tenemos casi 90 cisternas en lo que es Liabini y Parotani, en lo que es la ruta Cochabamba-La Paz-Oruro, en lo que corresponde a lo que es Cochabamba-Santa Cruz, más de 30 cisternas, y Oruro al norte Potosí, que el día de hoy también se han instaurado puntos de bloqueo en el sector de 60 que estuviera afectando al norte de Potosí. Con esta cantidad de volúmenes de 5 millones de litros es bastante lo que podríamos generar el desabastecimiento a diferentes estaciones de servicio. Además que esto tenemos que informar que en tránsito al Estado boliviano también existe una cantidad de casi 147 cisternas que ya están en territorio nacional, otros 5 millones de litros que también, si se persisten estos bloqueos, van a estar parados en estos puntos. En el exterior contamos con más de 23 millones de litros, un total de 667 cisternas que en los próximos días tienen que ingresar al país. Para que el país entienda, Bolivia tiene también puntos de importación que también produce también el Estado boliviano, y además de esto perjudicaría a muchos sectores como lo que es el sector agrícola, transporte pesado, social, sector productivo. En este sentido, nosotros llamamos a los sectores que están realizando estos bloqueos a deponer actitudes. Las responsabilidades de todo el Estado boliviano para poder garantizar primeramente este elemento básico como lo que es el gas, la gasolina y el diésel. Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González, dijo que este bloqueo de caminos impide la circulación de artículos de primera necesidad, especialmente para el interior del país. Concretamente, hacía referencia al tema de la carne de res y pollo, que usualmente van de Santa Cruz hacia mercados de La Paz. Ante esta situación, el ministro dijo que el gobierno está buscando otras alternativas, incluso llevar por vía aérea estos artículos para que abastezcan los mercados del departamento de La Paz. El aceite, por ejemplo, el azúcar, que también van de Santa Cruz. Dijo que el abastecimiento de la carne de res y pollo estaría garantizado, pero esto de los bloqueos sí impide el desplazamiento normal y puede traer muchos contratiempos. Cochabamba es el más afectado, ¿no? Puesto de que es ahí donde se ha concentrado la mayor cantidad de bloqueos. Bueno, en Santa Cruz sigue con su misma dinámica y La Paz todavía tiene a unos 15 días de abastecimiento. Si en caso contrario tenemos que buscar algunas salidas alternas, tal vez vía aérea empezar a traer productos, ¿no? Pero esperemos que también hagan un poco de razonamiento. Lo único que están haciendo es afectar a la población, que es la razón por la que también se creó el instrumento político, ¿no? Y no para intereses personales y de pequeños grupos. No, de carne no hay problema, estamos trayendo por el lado del Beni porque ese es de diario consumo, eso ya no es de ahora, ¿no? Santa Cruz siempre se ha caracterizado los 2 primeros años de la gestión del hermano Lucho por bloquear, entonces ya hemos creado mecanismos de abastecimiento de carne, no va a haber ningún tipo de problema. Lo que sí hay que ver otro tipo de productos,
como es el azúcar, lo vamos a traer de San Buenaventura, pero el aceite, que es un producto también estratégico, ese, como le digo, tenemos abastecimiento para 2 semanas más, y si caso contrario tenemos que buscar otro mecanismo de traerlo, ¿no? Bien, ya. Vamos a buscar, ¿no? O sea, este bloqueo no va a limitar de que en Bolivia garanticemos la seguridad alimentaria. Tenemos varios programas por eso que hemos trabajado y se ha desarrollado tecnología en diferentes lugares del país de manera distribuida, así que no podemos depender de un solo tránsito. El único producto que tendríamos que viene en Santa Cruz es el aceite, y la carne estamos trayendo por otros lugares que se está garantizando, ¿no? A propósito de este conflicto y de la demanda que habría hecho supuestamente estallar el conflicto, aunque parte de los sectores en contra de estas medidas dicen que la idea no es las elecciones judiciales, sino la candidatura de Evo Morales. Pero ¿qué dice el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel? El presidente de este órgano ha dicho hoy que no habría por qué complicarse. Ha dicho que es totalmente factible realizar las elecciones judiciales este año. Desde mayo, junio o julio es absolutamente factible. Para esta elección hay que convocarla con 30 días de anticipación, 90 días se necesitan para este efecto, y las elecciones, las primarias de los partidos políticos podrían realizarse en diciembre, y todo dentro de este año 2024. Dentro del calendario electoral que tenemos este año, nosotros tenemos previsto realizar las elecciones primarias. Esas elecciones primarias posiblemente deban realizarse en el mes de diciembre de este año. Y la convocatoria debe ser realizada 120 días antes. Por tanto, es posible, es totalmente factible que entre ese periodo de diciembre y lo que resta de aquí a ese mes podamos llevar adelante la elección. Puede ser mayo, junio, julio, no vemos que haya ningún inconveniente para eso. En ningún caso va a haber un choque, porque la elección primaria, como les digo, probablemente será en el mes de diciembre. Entonces no veo que haya ningún choque. Lamentablemente no depende del Tribunal Supremo Electoral todo el proceso. Hay una fase previa que está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y esta asamblea, por diversos motivos, no ha podido cumplir con su tarea. Por tanto, en cuanto la asamblea apruebe la ley de convocatoria y apruebe el reglamento de selección y preselección, el órgano electoral empezará a realizar su trabajo. Estamos listos y con todo preparado para eso. Como ya lo hemos adelantado, tenemos el presupuesto, y este año el Ministerio de Economía nos ha garantizado que ese presupuesto está disponible. Entre tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha dicho hoy que el vicepresidente David Choquehuanca está trabajando en este tema de las elecciones y está para convocar a un diálogo, pero que sea un diálogo exitoso, dijo, donde asistan todos los actores y donde sea un diálogo que se pueda sustentar. No como el que convocó Andrónico Rodríguez, dijo, donde asistieron solo unos cuantos, no. Necesitamos un diálogo donde asistan todos los actores comprometidos y que además sea exitoso, dice Iván Lima, quien dijo que David Choquehuanca también está consultando, previamente está informándose con todos los ministros que tienen que ver con este tema, a efectos de que el diálogo a convocar sea exitoso.
En este punto nosotros vamos a ser respetuosos de la protesta social. El punto que señala es una labor de nuestro vicepresidente, la anunció el día de ayer, y él está llevando adelante las, no le voy a decir negociaciones, sino el diálogo con todas las fuerzas políticas para lograr la mejor fecha, el mejor momento y todos los diálogos previos que sean necesarios. Yo lo que le puedo asegurar es que nuestro vicepresidente está trabajando con el equipo de ministros para lograr un resultado que pueda permitirnos que ese diálogo sea exitoso. No tendría sentido hacer un diálogo como el de Andrónico, al que no asisten las personas invitadas, sino que necesitamos un diálogo exitoso que necesita un trabajo previo por parte del vicepresidente y los ministros que conformamos esa área del Estado. Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidí, condiciona reunión con el vicepresidente David Choquehuanca con renuncia de magistrados para tratar la ley de elecciones judiciales. No permitimos prórroga de magistrados, indicó a tiempo de presentar al presidente de diputados, Israel Huaytari, el proyecto de ley 144 con modificaciones. Por ello esperan el tratamiento en el Pleno. Cualquier diálogo se necesita voluntad política, pero fundamentalmente también se necesita honestidad y se necesita cero trampas. No podemos convalidar la autoprórroga inconstitucional de los anteriores magistrados, porque ya ni siquiera se les puede decir magistrados a estas alturas, quienes están en los tribunales de justicia. Primero, tenemos que tratar este tema de autoprórroga. Estos señores tienen que abandonar esas funciones que están usurpando desde el 3 de enero y por supuesto después vamos a allanar la posibilidad de las elecciones judiciales en base al proyecto de ley 144. No vamos a convalidar bajo ningún argumento, desde ningún punto de vista, la autoprórroga alentada y fomentada desde el gobierno a los magistrados de los altos tribunales. Es presentarle de manera oficial al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, el proyecto de ley 144 ya con los ajustes requeridos en el marco de la declaración 0049. Esta es la nota que le hemos presentado al presidente de diputados exigiéndole que en el orden del día de la sesión que vaya a ser convocada en esta semana debe contemplarse por supuesto el proyecto de ley 144 para que el Pleno de Diputados de una vez por todas defina cuál es la situación, al igual que el proyecto 0075 de cesación de funciones de los prorrogados y usurpadores que hoy pretenden seguir manteniéndose como magistrados en el órgano judicial. En esta línea, el diputado Beto Astorga, de Comunidad Ciudadana, dijo que en la sesión, en la plenaria de diputados, van a exigir la renuncia de Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución, porque él, dice Astorga, él es la piedra en el zapato que frena la elección judicial. Pedir la destitución, la renuncia de Juan José Jáuregui de la Comisión de Constitución, porque este personaje nefasto le está haciendo mucho daño al país. Por culpa de este diputado no tenemos elecciones judiciales en el país. Por culpa de este diputado prácticamente existe una prórroga ilegal de mandato de las autoridades judiciales. Entonces, en ese sentido se tiene que cambiar a esta persona y lo mejor que puede ocurrir mañana, que en debate, en la misma sesión, los diputados exijamos que Juan José Jáuregui sea alejado de la presidencia de la Comisión de Constitución y que se coloque una persona más viable, que genere consenso y que viabilice las elecciones judiciales. Sin duda, Juan José Jáuregui es una piedra en el zapato para la realización de las elecciones judiciales y bueno, pues se tiene que ir a su casa, ya no debería ser parte de la presidencia de la Comisión de Constitución porque está perjudicando a todo el país. Vamos a La Paz a propósito de bloqueos. Vamos a La Paz, nuestra unidad móvil con Marcelo Lobo. Marcelo, no sé si me escucha. Buenas noches. Entiendo que está en la terminal de buses de La Paz. Cuéntenos, por favor, de qué se trata. Adelante. Muy buenas noches, don Jorge, muy buenas noches a todo el país. Sí, efectivamente nos
encontramos en la terminal central de aquí de la sede de gobierno. Estamos con el director, precisamente el ingeniero Eugenio, para que nos informe un poco de cuáles son las suspensiones de algunos departamentos por este tema de los bloqueos y cuáles son las salidas autorizadas y a qué departamentos. Director, estamos en vivo para todo el país, por favor. Muchas gracias. Primero que lamentamos la situación desde el día de ayer a las 0 horas. Estamos con los viajes suspendidos a Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, toda vez que se han registrado bloqueos en Parotani, en Locotal y en Ventilla, respectivamente. Esto impide las salidas, no solamente las salidas desde la terminal de buses central, sino también los arribos. Por ejemplo, los buses que han salido el día domingo desde Santa Cruz no han podido llegar a La Paz, ¿no? Y la gente todavía continúa en Locotal, ahí esperando poder resolver la situación, toda vez que ya no pueden volver hasta Santa Cruz, y utilizar un servicio de transbordo también les significa mucho dinero. Esto es un perjuicio total. Las salidas, ¿a dónde tenemos? A Oruro, ¿ve? Tenemos a Sucre porque estamos yendo por la diagonal Jaime Mendoza, tenemos a Tarija, estamos yendo por Uyuni, Tupiza y Tarija, y las salidas internacionales que están normales, pero a Cochabamba, a Santa Cruz y a Potosí, que son nuestros destinos más requeridos, no estamos saliendo. ¿Hasta cuándo están suspendidas las salidas a estos departamentos? Dependerá pues de la situación del bloqueo, ¿no? Dicen que el bloqueo es de manera indefinida, esperamos que la policía pueda tomar acción y principalmente, ¿no?, que las partes en conflicto puedan resolver por la vía del diálogo y no perjudican a esta población que hace turismo, que hace comercio y que mueve la economía. Cochabamba, por ejemplo, ¿cuántos buses salen y llegan por día? Un aproximadamente. Mira, nosotros hacia Cochabamba es nuestro destino más importante, cerca de 120 buses solo a Cochabamba cada día, salen y llegan. Por ejemplo, tenemos una flota que sale cada media hora hacia Cochabamba, ¿no? Es un destino realmente muy requerido y la gente hoy en día está utilizando los rapiditos, pero eso es inseguro, con altos costos y además que tienen que cruzar la parte del bloqueo, y en esa parte del bloqueo hay agresiones, hay piedras que caen y es un problema. Pero eso es bajo responsabilidad de cada pasajero. Por supuesto que es bajo responsabilidad de cada pasajero, pero la gente tiene la necesidad de viajar y se arriesga absolutamente a todo. ¿Han habido algunos reclamos aquí en la terminal de buses de La Paz? ¿Han dormido quizás algunos pasajeros perjudicados? Bueno, sí, nosotros cerramos la terminal a las 11:30 de la noche y la abrimos hasta las 3 de la mañana. No podemos permitir que la gente duerma acá dentro de la terminal. Sin embargo, acabamos de abrir un albergue temporal para aquella gente que esté en tránsito y no tenga definitivamente dónde ir a quedarse y no tiene dinero para un alojamiento. Tenemos un albergue, está habilitado en este momento y lo pueden usar por hoy día o por mañana, dependiendo cuánto tiempo dure aquel bloqueo. Don Jorge, esa es la información oficial que tenemos desde aquí, desde la terminal de buses de La Paz, respecto a las salidas y las restricciones a algunos departamentos por el tema de los bloqueos en el Chapare, en la ruta nueva entre Cochabamba y Santa Cruz, la ruta antigua, y desde Cochabamba hacia Oruro, Tiraque y otros sectores que hay por ahí en esas zonas. Si usted tiene alguna consulta, por favor, desde el estudio. Estamos bien, Marcelo, muchas gracias. Entendemos que fue muy claro con esos bloqueos en Parotani, Locotal, Ventilla, y ahora que se anuncia desde las 0 horas de este miércoles en los valles cruceños, pero también ya estaría bloqueada, por lo menos eso fue lo que dijo un dirigente, la importante ruta entre Sucre y la Villa Imperial. Estamos ahí a verificar si es correcto, si está ahí el bloqueo o era solo una alarma. Gracias, Marcelo, buenas noches. El ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó hoy a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional, Iván Espada y a Gonzalo Hurtado, de haberse reunido con un narcotraficante en su propia oficina allí en Sucre. Carlos Romero les exige que muestren cómo se mancharon las manos con el narcotráfico. En resumen, Carlos Romero dice que Evo Morales está habilitado para ser candidato y que no desvíen el debate. Desenmascarado la autoría intelectual del golpe judicial a cargo del gobierno nacional. Han salido a defender, yo diría inclusive agresivamente, nerviosamente,
la autoprórroga inconstitucional definida por la Sala 4 del Tribunal Constitucional. Una confesión de parte de que esta fue una decisión política. En las sucesivas acciones de la justicia de cohonestar hechos de corrupción pública, así como la protección al narcotráfico. Sucesivamente las denuncias de mega casos de fraude. El Tribunal Constitucional ha eliminado de un solo saque 12 procesos judiciales contra Manfred Reyes Villa, hoy día el principal aliado del gobierno de Arce Catacol. Ya nuestro país se encuentra demasiado golpeado en su imagen internacional por los escándalos de narcotráfico que en los últimos 2 años superan toda la historia, que si hay un solo muerto como producto de las movilizaciones, él va a ser el directo responsable. No en vano pidió liderazgo a las Fuerzas Armadas. Evidentemente, como el gobierno nacional parece haber depositado su gobernabilidad en el TCP, y resulta que ahora esos ex magistrados corruptos del TCP, uno de ellos que se reunió en su propia oficina con un narcotraficante, como lo saben ustedes de la prensa nacional y la opinión pública nacional, Iván Espada, el magistrado Iván Espada, el ex magistrado Iván Espada y Gonzalo Hurtado, que den la cara ante Bolivia y la comunidad internacional para explicar los casos de narcotráfico y corrupción con el que han ensuciado sus sucias patas, ¿no es cierto? Y la movilización social, obviamente. De acuerdo. Bueno, vamos con Matías, por favor. De Creemos, Eric Morón aseguró que Evo Morales, con prórroga de magistrados o sin prórroga, igual está inhabilitado para las elecciones 2025 y ahora debería estar respondiendo ante la justicia por los delitos por su ambición. Morón lamentó que Morales quiera imponerse sobre la justicia, bloqueando carreteras solo para buscar ser candidato presidencial a costillas de la economía del pueblo boliviano. Bueno, a propósito, el senador Eric Morón, a propósito de lo que decía el ex ministro Carlos Romero, que Evo Morales está habilitado y que no se desvíe el debate, el senador Eric Morón dice, con o sin magistrados, Evo Morales no va porque no se lo permite la Constitución. Hubiera hecho un bloqueo a través del paro, a través del comité cívico, palo, patada, cases y cárcel. Pero sin embargo, como es parte del partido político del MAS, el señor Evo Morales, lo socapan y lo llaman al diálogo. Para unos palos, patada, cárcel y gases, y para otros vamos al diálogo o reformemos el tema judicial. Aquí lo que hay que dejar claro es que las sentencias que hubieron antes del 2 de enero son totalmente legal y totalmente legítimas. Con prórroga o sin prórroga, el señor Evo Morales está inhabilitado para ser candidato a presidente de nuestro país. Este bloqueo tiene un falso afán. Nos quieren distraer y hacer pensar que es por las prórrogas de los magistrados. Aquí lo que él tiene es ambición personal y política, y para eso confronta, divide y hace pérdidas económicas tremendas y mucho daño al país simplemente por su ambición de ser candidato a presidente. Nos estamos transformando ante el mundo internacional en un país tranca, en un país de conflicto, en un país de división. Hay un sinnúmero de incógnitas que el señor debería ser investigado. Sin embargo, está libre de cuerpo suelto, de cuerpo prácticamente para bloquear. Pero vamos a solucionar el tema de un posible conflicto que nos hacen pensar que el bloqueo y los conflictos es por un tema de prórroga, pero no es por un tema de prórroga, es por un tema de que quiere ser candidato a presidente a costilla de la economía del pueblo boliviano. Hay que ir a unas elecciones judiciales lo más pronto posible. Bueno, vamos a una última pausa, pero cuando regresemos. Hoy la señora Selva Pereira Ceballos,
que en los papeles sería la dueña de la vagoneta Lexus en la que se encontró esa importante cantidad de dinero, fue a prestar su declaración y luego se retiró. Su abogado dijo que ella había vendido ese vehículo a otra persona y que todavía le adeudaban una cuota, por eso no se había perfeccionado la operación. Y que en todo caso su cliente no tiene nada que ver con la persona que ahora tiene la tenencia de ese vehículo. En todo caso, la señora vino a prestar su declaración como testigo y luego se retiró, dijo su abogado.